16 de octubre. Con ustedes el profesor Ramón Romero y la lección número 3, la historia de fondo, el prólogo. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero para que reciba estas lecciones todos los días. Así que suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Texto para memorizar. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Te alabamos, bendito Señor, porque para siempre es tu misericordia. Que no sea en vano nuestra profesión de fe, porque hayamos sido transformados de gloria en gloria a tu semejanza, porque en Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Creer o no creer? Hay personas que no creen en Dios. Yo diría mejor que no creen a Dios. Hay un texto, el texto más predicado y el texto más memorizado de toda la Biblia, y es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice mundo, se está refiriendo al cosmos, que significa, entre otras cosas, el mundo en pecado. Aparte de planeta, también significa el mundo en pecado, la humanidad pecaminosa. Es decir, de tal manera amó Dios al pecador, en otras palabras, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Es que Dios tiene hijos. Oiga, la palabra unigénito en el griego es monogenes. De viene genética. Monogenes. Mono, único. Genes. Genes es esencia. Es decir, Cristo es único en su clase. Por eso es el unigénito, que en griego es monogenes, una palabra compuesta de dos vocablos, genética, genes, ¿verdad? Mono, uno, monogenes, único en su clase. Es decir, Dios manda lo mejor, lo único en su clase, llamado Cristo. Entonces sigue diciendo: para que todo aquel que en Él cree. Ahí está la palabra, el pisteo, el verbo pisteo, que significa creer. Pero creer no es un asentimiento intelectual de un credo, no. Creer tiene mucho que ver con la fe, que es pistis en el griego. Y pistis es confiarle y creerle a Dios. La Biblia es el lenguaje de Dios, y la Biblia es dada para que sea obedecida por el hombre, en beneficio del hombre, para que se encuentre con Dios. Entonces dice aquí: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El verbo raer, mas tenga vida eterna. ¿Cómo el ser humano tiene vida eterna? ¿Saben ustedes cómo el ser humano tiene vida eterna? Dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, yo he dicho en otras ocasiones que hay dos tipos de personas: las que respiran y las que creen. Los que le creen a Dios obedeciendo su palabra, porque el verbo creer implica obedecer. El pisteo implica una aceptación tanto intelectual como emocional y espiritual. Entonces, creer en Dios implica obedecer, aceptando, obedecer. Traducido de una forma legible: mas tenga, para que aquel que en Él cree, para aquel que acepta a Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo consigue vida eterna el hombre? Consigue vida eterna porque Cristo es la resurrección y la vida.
Al ser Cristo eterno, el que lo acepta, también se convierte en una persona eterna. ¿Cómo así? ¿Y por qué muere? Muere para que Dios le cambie ese físico humano, se lo cambie a un físico espiritual, que es el que menciona 1 Corintios capítulo 15. De ahí que dice aquí, no más tenga vida eterna, para que viva para siempre. Porque el propósito de Dios es que el hombre viva para siempre. ¿Ves que la gente se resiste a morir? Se resiste a morir. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue hecho para morir. Morimos por el pecado, pero Cristo, al aceptarle, va quitando ese pecado de nosotros, y aunque muramos, cuando Cristo venga, nos va a levantar con un cuerpo de gloria semejante al de Cristo cuando resucitó, un cuerpo glorioso. Entonces, en el versículo 17 dice, mas no envió Dios a su Hijo al mundo para que juzgue, no es condene, no, para que juzgue al mundo, sino que sea salvo a través de él. Porque Cristo, la palabra Jesús es Salvador, y Cristo es salvación. Cuando usted acepta a Cristo, está aceptando la salvación, y en consecuencia ya usted es salvo por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, para que Dios me perdone, yo no tengo que hacer ninguna obra de caridad, solamente ir a Jesús, tal como soy, pedirle perdón, y Él me da el perdón y me da la vida eterna en ese instante. Entonces, si estoy verdaderamente entregado a Cristo, los frutos van a ser los frutos del Espíritu Santo, que son 9, Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, versículo 18, el que en él cree no es juzgado, porque todo el juicio ya Dios lo hizo en su Hijo. Ya todo el juicio contra mí, ya Dios lo hizo en su Hijo. Cuando yo lo acepto, el castigo que me corresponde a mí, ya lo recibió Cristo. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que significa el que en él cree no es condenado. No soy condenado, no soy juzgado, porque ya Cristo recibió la culpa mía, me perdonó en el Calvario. Porque dice aquí, el que en él cree no es condenado o juzgado, mas el que no cree ya es juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito, otra vez monogenes, no creyó en el único en su especie Hijo de Dios. Y Cristo es el Hijo de Dios porque es el representante de este planeta en las cortes celestiales, como lo era Adán, según Lucas 23, que dice que Adán era hijo de Dios, pero era hijo de Dios porque era representante ante Dios de este planeta como rey de él. Pero decimos aquí, porque no creyó en el nombre. El nombre es el carácter de Dios. Según Éxodo 34, el nombre de Dios es el carácter, lo que Dios es, del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la gente no se va a perder porque fume, o porque beba, o porque use droga. No, la gente se va a perder porque rechaza a Cristo. Porque tan pronto tú aceptas a Cristo, deja la droga, deja la idolatría, deja la hechicería, deja el adulterio, deja todo lo malo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien domina tu corazón. Entonces en el 19 dice, y esta es la condenación. Ahí está la palabra crisis, que significa proceso del juicio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces la luz vino al mundo, que es Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. En otra palabra, la gente no se va a perder porque fume, ni porque beba, ni porque roba. La gente se va a perder porque rechaza a Cristo para que cambie. Yo conozco hombres que han usado drogas en forma vil, que han entregado su vida a Cristo, y Él le ha quitado el deseo de drogarse. Le ha quitado el deseo de drogarse. Y más nunca lo han tomado. ¿Por qué?
Porque Cristo cambia a la persona que acepta el mensaje. Gente que eran jugadoras, viciosas, ya no juegan. Cuando Cristo entra a tu corazón, tu vida es diferente, cambia. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Cuándo es que el ladrón roba? ¿De día o de noche? Mayormente de noche, cuando todo el mundo está durmiendo, porque él ama las tinieblas. ¿Y quién es el principal ladrón? Según Juan 10, el principal ladrón es Satanás. Y te pone ese deseo a ti para que robes. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué es la luz? Cristo. El Evangelio, la palabra de Dios, eso es Cristo. Porque para que sus obras no sean redarguidas, o sea, reprendidas. Versículo 21. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean expresadas, que son hechas en Dios. Nadie es bueno. Las cosas buenas que hacemos es el resultado de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y al ser yo un instrumento de Dios, en consecuencia, la obediencia viene como algo natural. La obediencia de amar, la obediencia de estar siempre en el Señor. Leemos aquí, el pueblo de Dios no perece hoy por falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad no ha llegado a su comprensión por el alma y ha sido descuidada y rechazada. Eso los condenará. Los que jamás han tenido la luz que rechazar no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que Él no haya hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no los salvará a menos que permitan que ésta los salve, vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Dios pide que su pueblo actúe. Lo que se necesita es una obra personal de confesión y abandono del pecado y de regreso a Dios. Sigue diciendo, nadie puede hacer esta obra por los demás. Mi salvación es personal. Yo tengo que luchar por mi salvación con temor y temblor. El conocimiento de la religión ha aumentado y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una gran luz ha estado resplandeciendo sobre la iglesia y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. Es decir, a mayor luz, mayor condenación, dice Santiago 3. Dice aquí, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero han visto la luz y han oído mucho de la verdad y sin embargo no son sabios ni santos. Muchos por años no han progresado nada en el conocimiento de la verdad y la santidad. De la verdad y la santidad. Sigo leyendo. Muchos no han progresado en la verdad y en la santidad. ¿Por qué no han progresado en la verdad y la santidad? Mis hermanos, no han progresado en la verdad y la santidad y son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Sus mentes, oiga bien, sus mentes no están entrenadas para practicar la piedad y la verdadera santidad. He leído en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 112. Hermanos, 112. Oiga, de nada le vale a usted pertenecer a la iglesia verdadera. Los judíos estaban en la verdadera y se perdieron. ¿Por qué?
porque no obedecieron la luz recibida. Y mientras más luz yo recibo y la reprendo, esa luz se convierte en tinieblas para mí cuando yo la rechazo. Y cuando yo reciba mucha luz, seré condenado en base a la luz recibida. Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros. Para mañana jueves 17 estudiaremos temas que reaparecen. Gloria. Dios nos bendiga.